Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer la parte 2 de qué hacer si tenemos un niño superdotado en casa y también la relación que tiene con la palabra de Dios, el tema de tener dones, talentos, más allá de lo común. Primero, antes de nada, me gustaría que estemos orando para poder continuar con esto porque me parece que vamos a recibir bastante y va a estar bueno. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, Padre, te agradecemos porque podemos conocer de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú estás permitiendo que en estos días, Señor, exista como estos niños que tienen alta capacidad, Señor. Te agradecemos por tu amor, por cada talento, por cada don que nos das, Señor. Te pedimos tu guía, tu respaldo y sobre todo, Señor, muéstranos si tenemos capacidades para poder distinguir, Señor, cuáles son las mejores decisiones, cuáles son los mejores caminos, Señor, para poder perfeccionar eso que nos diste. En tu bendito nombre, Jesús. Amén. Les quiero mencionar justamente el caso de Jesús y vamos después a las consignas de qué hacer con un niño y cuáles son las características que tienen. En Lucas 2:41 mencionan cómo Jesús se pierde, entre comillas, se pierde, no estarían encontrando a Jesús, y menciona lo siguiente: sus padres iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a la fiesta como era de costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo advirtiesen sus padres. Suponiendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino buscándolo entre los parientes y conocidos, y como no lo encontraban, retornaron a Jerusalén en busca suya. Y ocurrió que al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores y escuchándoles y preguntándoles. Cuantos le oían quedaban admirados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo se maravillaron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira cómo tu padre y yo angustiados estamos y te buscamos. Y él les dijo: ¿por qué me buscan? ¿No saben que es necesario que yo esté en las cosas de mi Padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. En este entorno, por ejemplo, en el contexto en el que estaba Jesús, lo podrían haber tomado como un discípulo. Es una de las cosas que ocurría en esos días, que si se veía capacidad en algún estudiante, en alguna persona que deseaba ser un discípulo, era el maestro el que elegía si sería su discípulo o no. Esto quiere decir que las enseñanzas de esta persona, lo que había adquirido durante sus años de formación, de estudio, era con derechos de admisión, por decirlo así. No podía cualquier estudiante exigir que se les enseñe y ellos podían elegir a quién enseñarles. Es algo particular. Bueno, lo que les quería mencionar es que hoy en día, si una persona tuviera esta capacidad que Jesús es notoria, que se ve en esta etapa y que queda reflejada en la Biblia de forma escrita, hoy en día este niño tendría que ser llevado ante la autoridad máxima del colegio y ellos mismos derivarlo y recomendar a los padres lugares para que sea derivado. Les explico por qué. Primero, los chicos superdotados comúnmente son personas que entienden que sus estudios son mucho por debajo de sus capacidades. Entonces, al estar en algo que a uno le parece sumamente fácil, tiende a usar el tiempo para otras cosas. Por eso se entiende una hiperactividad de estos niños al querer hacer más cosas porque se aburren. Y al mismo tiempo es un gran desperdicio de su talento el hecho de dejarlo en una escuela normal. Hay muchos que consideran que está mal sobreexigir a un niño por más que tenga dotes porque es un niño y necesita tener una infancia normal. Yo en ese caso disiento. Creo que los niños tienen capacidades y pueden jugar. Lo que no estaría bien es que se les prive de poder jugar cuando ellos deseen jugar. Eso sí considero que está mal, porque a veces se lo puede encerrar al niño para que se enfoque en una sola cosa y obligarlo a que se concentre y que lo haga. Pero hay niños hoy en día que están recibiendo educación
mucho más elevada de lo que sería para su edad, pero responden de una forma tan bien, les cae de forma agradable, por decirlo así, el tener clases en las que finalmente pueden poner en tela de juicio su conocimiento, su intelecto, que son desafiantes para ellos. Así que para mí considero que si vos tenés una persona, un niño en tu casa que es superdotado, que le des la educación que corresponde, nunca le va a ir en contra. La infancia la va a poder tener, va a tener sus tiempos de juego. Y en todo caso, si es que se lleva alguna materia o algo, que lo haga en la instancia y en la capacidad que tiene. Que no se tenga que frustrar años de su vida estando en un lugar donde no encaja. ¿Qué pasa con los hogares que de pronto no tienen la capacidad de enviar a un niño al lugar donde le corresponde? Porque realmente estos lugares son caros. No es tan fácil el costeo de un colegio hoy en día, así sea público o privado, tiene un costo la educación. El hecho de que sea un superdotado y viva en un lugar o sus padres no tengan la forma de costear esos gastos, siempre se puede encontrar alguien que los apadrine. Quiero mencionarles esto, de que está siempre la posibilidad de un donador o en sí mismo la institución también puede generar un espacio, una vacante para un niño que realmente sobresale. Es interesante porque desde las instituciones comúnmente buscan justamente que esta persona sea profesional y a través de su trabajo luego pueda de alguna forma retribuir los años de estudio que tuvo de una forma becada. Pero eso ya queda según las instituciones. Igual creo que sería bastante digno poder retribuir lo que uno recibió después de haber conseguido un trabajo y ser bien pagado. Desde la Biblia nos mencionan que Dios da dones, da talentos y que tenemos propósitos de vida. Mencionan en bastantes partes bíblicas justamente cómo los sucesos ocurren gracias al propósito que tienen. Por ejemplo, el caso de José, el caso de Moisés. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero, tenemos que definir qué serían los dones, qué son los talentos, y tratar de entender cómo nosotros podemos comprender los propósitos que Dios tiene para nosotros. Primeramente, ante esto, yo recomiendo que estén orando, que estén buscando de Dios, y por otro lado, que puedan aprender los versículos donde se menciona cada talento y cada don. No es una parte específica en la Biblia, hay varias partes en la Biblia en las que menciona dones y talentos. Y de hecho, hay en algunos en los que se suman más que en otras partes, que en otros pasajes de la Biblia que mencionan los dones, los talentos. El don de la profecía es un don, el don de los milagros también. Y es interesante entender si esto es posterior o es anterior al haber recibido el Espíritu Santo. O sea, al convertirnos a Jesús, a Dios, a poder confesar que nosotros creemos en Dios y al ser bautizados. Esto puede variar según las ramas cristianas. Hay lugares donde se consideran que el Espíritu Santo ingresa a partir de una oración de fe y hay muchos otros que con otros versículos bíblicos mencionan que el Espíritu Santo llega a través de un bautismo, que conlleva todo esto de la creencia en Dios y de ser plenamente en los cabales de uno mismo, decidir esto de elegir a Dios, de creer que Él existe y que Jesús vino a salvarnos. Lo digo cabalmente porque no puede bautizarse una persona que está en algún estado alterado de una forma racional, por decirlo así. Igual no sería yo la persona que le diga al Espíritu Santo cómo moverse y con quién moverse. Creo que siempre cuando hablamos a veces de parte tan estricta, tan rígida, creo que siempre Dios hace su voluntad con quien quiere y cuando quiere. En ese sentido, por eso siempre mi recomendación es poder orar y poder buscar de Dios ante las cosas que no entendemos, porque Dios revela. Y hay circunstancias en las que las preguntas no son respondidas. Y también tenemos que saber comprender y tener paciencia de lo que Dios también no nos quiere
decir, por varias cuestiones que podrían ser por la falta de entendimiento, por la poca necesidad en realidad que tenemos de este tema de aprenderlo, o por demás temas que según Dios verá por qué no nos estaría contando de esto. Veremos por otro lado, dice Éxodos 35, del versículo 30 al 32, acá tengo la versión de la Biblia de las Américas, menciona esto. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel, mirad, el Señor ha llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Quería traerlo porque quiero mencionarles que cuando Dios le provee a esta persona esta capacidad de poder generar todo tipo de objetos artísticos que para la obra misma necesita conocimientos, inteligencia y sabiduría, y todos esos fueron a partir del Espíritu de Dios en él, tiene un propósito. Esta persona tenía que encargarse de construir el templo, tenía que estar ahí trabajando para que el templo se construyera. Y para elaborar esos diseños tenía que trabajar en oro, en plata, en bronce. Y no habría forma de hacerlo si Dios no le daba los conocimientos, si no le daba las formas, las ideas, qué cosa puedo ir con qué cosa, cómo puedo generar esta forma. Quiero mencionarles en ese sentido que Dios también está en esto. Veamos las características que presenta algún niño superdotado, también mencionado como de alta capacidad intelectual. En menos de 1% de los casos suelen poseer memoria eidética. Esto está refiriéndose a tener una memoria visual. Hace poco estaba viendo la obra de un artista que él tiene esta capacidad, que es muy rara tenerla, y logra poder ver muchos detalles de una imagen y recordarlos. Es tal su capacidad que las obras que él hace es a través de ver una ciudad por un helicóptero o cual sea el medio de ir a alguna cumbre y recordar todos los edificios, las calles, dónde están ubicados los árboles, las formas, los colores, todo eso está en su mente. Es fabuloso. Poseen un conocimiento más amplio y profundo que el resto de sus compañeros, siendo capaz de adquirir los conocimientos de una forma más rápida y eficaz. Eso es lo que le permite dominar nuevas estrategias con una velocidad inusual, lo que les permite en muchos casos ser lectores precoces. Eso no implica que no haya un maestro. A eso nos referíamos, por ejemplo, de cuáles son las aptitudes y cuáles son realmente lo que obtiene a través de la educación, con qué nació y qué cosas logró gracias a la educación que recibió. Hay circunstancias particulares en las que los padres son muy inteligentes. De que los padres sean inteligentes no lo fue todo. Los padres lo educaron al niño, más capacidades que tienen estos niños. Son capaces de generar conceptos aprendidos a otros campos y mostrar un amplio nivel de planificación. Podemos decir, por ejemplo, es el caso típico de los poemas, en los que se usa objetos que parecieran separados y encontrar un generalizante, ¿sí? Tenemos un particularizante. Un particularizante buscamos aquello que tienen en común. Por ejemplo, un libro y una mesa tienen en común, si fuera el caso, ¿no?, de que el material es la madera, y la madera que procede del árbol. Esto, que parece tan sencillo, tan fácil de entender, para un niño es complejo. Y no todos los niños tienen la capacidad de poder realizar este tipo de conexiones entre dos cosas que parecieran ser totalmente diferentes desde la forma, desde la funcionalidad. Entonces, desde ese lado, los niños que son superdotados tienen esa capacidad. Por otro lado, también tienen una capacidad de planificación, planifican bien su tiempo, logran decir, bueno, esto va primero, esto va segundo, esto va tercero, en los juegos, en las cosas que prefiere hacer en el día, recomendaciones que incluso puedan hacer los niños a los padres, darles soluciones
a sus problemas de falta de tiempo para poder jugar con ellos. Este tipo de cosas es interesante. Son capaces de seleccionar la información que les será útil para definir un problema y de localizar o diseñar las estrategias necesarias para resolverlo, siendo a su vez capaces de determinar criterios con los que evaluar sus propios rendimientos. Es interesante, un niño comúnmente no evalúa lo que hace para poder definir cómo ser más útil en lo que está haciendo o tratar de sacar el mayor provecho del tiempo para hacer más cosas. Es raro, es algo que comúnmente los superdotados lo hacen. Buscan maximizar sus capacidades, buscan de hecho realizar estrategias. La capacidad de generar estrategias es algo también que se desarrolla tiempo después, no en etapa de niños. Esto de ser planificados, de poder prever, es algo que se puede enseñar. Si sos padres y sos madres, vos podés lograr que tu niño tenga mayores capacidades que después se van a reflejar en un mejor orden, en una vida más tranquila, más pacífica, porque pueden lograr sus metas en el tiempo y forma. Muchos de los complejos de los niños ocurren cuando piensan que no pueden con las materias, cuando piensan que no tienen la inteligencia suficiente para hacer tal ejercicio o no tienen la paciencia suficiente para desarrollar tal tarea en tanto tiempo. Poder generar estos cambios no es solo beneficioso para vos, para estar seguro de que va a aprobar, sino de que a ellos les va a dar paz, les va a dar tranquilidad. Por eso es importante también adentrarnos a esto que es la enseñanza. Continuamos con lo siguiente. Muestran una gran curiosidad ante tareas que les supongan un reto. Por el contrario, se aburren y muestran desinterés ante tareas simples, repetitivas o con poca dificultad. Persisten en la tarea hasta que son capaces de llegar al final si se sienten interesados en ella. Esto es un tema. Cuando somos niños comúnmente somos selectivos en lo que nos gusta, y lo que nos gusta comúnmente no es lo más productivo. Por ejemplo, queremos comer, y queremos comer algo que no es sano. ¿Por qué? Porque el gusto, las papilas gustativas, los productos como están hechos, muestran una gran curiosidad ante tareas que supongan un gran reto. Por el contrario, se aburren y muestran desinterés ante tareas simples, repetitivas o de poca dificultad. Persisten en la tarea en las que son capaces de llegar hasta el final y se sienten interesados en ella. Bueno, lo que ocurre en una etapa de niños es comúnmente que somos selectivos en lo que nosotros nos gusta, lo que, no sé, tenemos mayor cercanía. Comúnmente esto es por cosas que no nos hacen bien, por ejemplo los caramelos, los dulces, el comer comida chatarra no es una buena decisión. Ahora, si el niño de por sí elige la comida y te lo explica y te dice, no, lo que pasa es que esto es realmente comida, podés ver ahí también que hay un nivel de inteligencia importante. Bueno, continuemos. El tema es este. Cuando nosotros somos niños comúnmente no nos gusta hacer aquello que no nos gusta. Por ejemplo, a muchos niños no les gusta estudiar y los padres, ¿qué hacen? Insisten para que los niños estudien porque si no estudian, ellos van a tener problemas legales. Porque acá, al menos desde Argentina, es obligatorio que todo padre tiene que llevar a su hijo a que tenga educación primaria. Me tendría que informar si también secundaria. Hay niños que son superdotados, que la inclinación de ellos es por aprender más sobre animales, sobre cómo las células funcionan, aprender más sobre el universo. Y todo esto es indicativo de un niño que podría tener alta capacidad intelectual. No es sencillamente por el gusto del tema, sino por tener un ahínco, por querer saber más, y que la curiosidad que tiene realmente lo lleve a hacer cosas para poder buscar eso que no conoce o que no sabe. Comienzan a hablar antes de lo habitual. Utilizan un vocabulario complejo y oraciones bien estructuradas. Además, dado que su comprensión del lenguaje es muy elevada, son capaces de entender desde pequeños conversaciones entre adultos,
lo que les permite a su vez ampliar sus propios conocimientos. Ningún niño tiene vocabulario si el padre no se los enseña. Una persona que le hable, que le dedique tiempo, este tipo de cosas es fundamental para que el niño empiece a desarrollar su cerebro. Y hay una etapa crítica que habíamos mencionado en el primer video, que es fundamental para que los niños puedan desarrollar mayores capacidades, que solo se generan de niños. Continuamos. Sus pensamientos e ideales son flexibles y sus capacidades de aportar nuevas soluciones a los problemas generalmente son más sensibles a las necesidades y sentimientos de otras personas, pueden identificar cuál es la situación emocional de las personas y deducir cuál puede ser la causa de sus conductas de manera sencilla. ¿Esto es normal? ¿Poder ser empáticos con el otro? ¿Tiene algún tipo de inteligencia el hecho de que uno tenga esa capacidad de empatía? Es algo que se está pensando y es algo que se está diciendo justamente de los superdotados. Es una capacidad intelectual el poder entender cómo el otro se puede estar sintiendo ante una circunstancia. Los psicópatas justamente carecen de esta capacidad. No pueden entender lo que ocurre al otro al momento de infligirle dolor. No lo comprenden. Muchos comúnmente lo que hacen es imitar. Continuemos. Utilizan su imaginación, producen un gran número de ideas e incluso pueden llegar a inventar juegos. Los niños en etapa de crecimiento logran tener una imaginación fuera de lo común. Muchos de ellos, por ejemplo, crean personajes en su mente, amigos imaginarios, pueden desarrollar, de hecho, utopías en su mente sobre lo que tienen alrededor y realmente sumergirse en ese ambiente que crearon en su cerebro. Si el niño dice que hay un mar y en el mar hay tiburones, el niño se puede meter tanto en eso que realmente le puede generar estrés y trauma si es que se cae, por ejemplo, del lugar donde está. Que hay que también ser como un regulador de lo que el niño está imaginando. Nosotros podemos meternos en su imaginación y decir, bueno, yo tengo una balsa, o yo tengo otra herramienta que te puede sacar de este ambiente. Generalmente muestran capacidad de liderazgo, que suelen presentarse en ciertos aspectos como la aceptación de responsabilidades, la preferencia por dirigir el grupo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la flexibilidad, la capacidad de dirección del grupo, etc. Se cree que el liderazgo se puede hacer mediante la educación, pero hay niños que lo llevan innato. Hay muchos que mencionan que el liderazgo de un niño tiene que ser muy bien visto de cerca, porque a veces el liderazgo, como cuando uno es grande, puede ser variado, puede ser un liderazgo que haga crecer a su grupo, puede ser un liderazgo de querer controlar a otros, que sea manipulador, como que en ese sentido hay que tener cuidado cuando mencionamos que el niño tiene capacidades de liderazgo y poder entender para qué lado apunta lo que estamos viendo en el niño. Y en ese sentido, siempre es bueno que los padres puedan generar ciertos límites. El niño no puede ser un líder en su casa. Eso hay que comprenderlo y hay que educarlo. El niño no puede ser quien dirija lo que ocurre a su alrededor. Los padres tienen que ser personas que lo regulen. Si no, de grandes pueden generar trastornos y problemas en tanto su carácter que después les va a traer problemas para poder relacionarse con sus compañeros y comúnmente en la formación de su familia. El siguiente punto. Suelen poseer un amplio sentido moral y de justicia. Al mismo tiempo desarrollan también un autoconcepto, lo cual acelera el reconocimiento de lo que son distintos de los demás. Esto también tiene relación con lo que estábamos mencionando. Muchos niños superdotados saben que son superdotados. Hay casos puntuales en los que no, pero comúnmente un niño se da cuenta que tiene mayores capacidades y al no entender si esto es bueno o es malo, si es algo que debería ocultar o debería ser un motivo de felicidad, comúnmente lo tratan de esconder y se inhiben. En cuanto al sentido de moral y de justicia, es justamente porque los niños logran comprender desde temprana edad las grandes injusticias que se tratan de no mostrarle a los niños en etapa de infancia. No se les quiere explicar por qué hay
hombres, mujeres en la calle y están buscando comida en basureros. No se les quiere explicar sobre por qué hay gente que es muy rica mientras muchos otros solo trabajan todo el día y no tienen el dinero para poder pagar sus cuentas. Los niños comúnmente no tienen la mente abierta a estas verdades. Un niño que tiene capacidades de superdotación, por decirlo así, logra ver todo esto a temprana edad y justamente les gustaría hacer un cambio porque ven que eso es malo. El siguiente punto. Generalmente su alta persistencia en la tarea les hace ser perfeccionistas, fijándose metas muy altas en su propio rendimiento, incluso más altas de las propuestas por los padres y los profesores. Puede haber una consigna de un profesor que al niño le lleve a poder pensar que lo puede hacer mejor y que realmente se proponga hacerlo mucho mejor y que tarde, y que tarde, y que tarde. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando arman rompecabezas. Los niños comúnmente no tienen grandes capacidades para estar sentados quietos en un espacio y hacer algo sentados. Bueno, continuamos. El siguiente punto. Duermen mucho más o mucho menos que el promedio, siendo la misma energía que aquellos que duermen lo habitual. Cuando un niño tiene muchas preguntas, mucha curiosidad sobre cómo se genera algo, puede pasar mucho tiempo desvelado pensando cómo puede ser que esto sea de esta forma. A los niños, por ejemplo, les maravilla cuando ven objetos que rotan, que tienen una forma de cierre por medio de cerrajes como de tuerca, que se abren desenroscando, o formas de abrir que sean diferentes a las usuales. Les fascina. Y eso también les permite a ellos generar nuevas formas de conexión en sus neuronas, una mejor comprensión de lo que los rodea. Hay otros que duermen mucho. ¿Por qué se relaciona la inteligencia con dormir mucho? Se relaciona la inteligencia con dormir mucho porque la actividad que generan las neuronas cuando se aprende algo desgastan el cuerpo. Aunque no lo crean, es así. Si estuvo haciendo un buen uso de sus neuronas durante el día, puede ser que a la noche duerma mucho más de lo común porque aprendió mucho en el día. Y el hecho de dormir poco tiene que ver con el poder querer hacer más en el día y esta hiperactividad que comúnmente llevan muchos de los que son dotados con altas capacidades. Sigamos con el punto penúltimo. Comienzan a leer y a mostrar un interés en la lectura desde muy temprana edad, dado a su nivel elevado de aprendizaje. En promedio, un niño superdotado suele aprender a leer alrededor de los 4 años. En algunos casos extremos, llegan a aprender a leer por debajo de 3 años. Pueden aprender con ayuda o solo. Si un padre está haciendo algo con una hoja, a él le va a intrigar qué es lo que está haciendo con esa hoja. Si está leyendo, él va a entender eso y va a tratar de imitar al padre. Puede tomar una hoja y balbucear que está leyendo cuando en realidad todavía no comprende mucho. Esto está bueno para poder mencionar a los padres que cuando un niño tiene interés en aprender a leer, no hay que frenar ese deseo. Todo lo contrario, hay que impulsarlos a que puedan leer, a que puedan hablar. Si tiene 1 año, no vamos a decirle al niño, tenés 1 año, no tenés que leer a esta edad. Así que agarrá pintura y ponete a pintar. No. Al niño se le tiene que poner en las capacidades que él tiene en el momento que los tiene. Tenemos que entender que esto no es normal. Que un niño aprenda a leer y hablar a los 9 meses, a los 10 meses, a los 12 meses, es algo fantástico, le va a servir para su vida. El hecho de que sea superdotado le va a abrir más puertas de lo que comúnmente a otras personas les puede abrir. Y ahí está un tema en discusión. Justamente las personas que no son superdotadas mencionan que se puede generar una especie de élite y que realmente desfavorezcan a ellos y a sus hijos que no son superdotados para el conseguir empleos de buen renombre a los que se aspiran y creer que esto de alguna forma es injusto. En cuanto a esto, yo les digo que para mí no hay cuestión de injusticia. Cada uno nació con las capacidades que nació. Y si tiene una capacidad el niño
para poder aprender, hay que ayudarlo a que pueda desarrollarse plenamente tanto como pueda. Esa es mi postura. Vamos a dar un par de ejemplos, por fin, vamos a dar un par de ejemplos para que vean hasta qué nivel Dios puede poner cosas en los niños. Esto también era algo que mencioné que creo que no lo explayé antes. Dios puede poner lo que quiera poner en un niño, en una persona grande, en una persona joven, en un anciano, en el tiempo que Él quiera, capacidades, talentos, dones. Y esto es lo que a mí me maravilla, que no necesitan creer para que Dios se los dé. Si a Dios le interesa y tiene ganas de dar un don a una persona, lo hace. Y esto no podemos decir que es del diablo. Dios le da capacidades. De la misma forma que muchas veces el Espíritu Santo le habla a la gente que es atea. Uno dice, bueno, el Espíritu Santo no se relaciona con la gente porque no es cristiana. Y no es verdad, no es verdad. Dios se puede manifestar con el que quiera. El Espíritu Santo puede moverse libremente con la persona que sea, tenga la creencia que tenga, que así se niegue por entender que Dios existe. Dios se puede revelar a su vida. Puede hacerlo sin intermediarios o puede hacerlo mediante personas. Esto es lo que más me maravilla de este tema. Por eso les dije que era un tema lindo para hablarlo y tampoco es algo para estresarnos si es que consideramos que tal vez no somos superdotados, porque Dios te puede dar esa capacidad. Lo importante es que vos puedas estar orando, de que puedas estar conectando con el propósito que Dios tenga para tu vida. Kim Jong es un norteamericano que habló a partir de los 6 meses de edad. Este es el caso del que yo les quería mencionar. Hay niños que aprenden a leer muy temprano. Tiene un coeficiente intelectual de 210. Quiero hacer la referencia de que esto es mucho más de lo que tenía Einstein. Por eso quiero mencionarles que el intelecto no lo es todo. Se necesita una persona que los guíe. Es fundamental que haya una persona que los guíe. De otra forma, el intelecto está, pero no se le hace uso. Esta persona, en particular Kim Jong, dedicó mucho tiempo para aprender matemáticas, para poder aprender ciencia, lo que tiene que ver con medicina, y hoy en día es un profesional de lo más elevado. Si quieren saber más de él, les dejo ahí el nombre, es Kim Jong. Averígüenlo como superdotado, IQ 210, les va a saltar. Siguiente caso, Christopher Hirata. Fue a las Olimpiadas de Física a los 13 años y consiguió la medalla de oro. Hoy en día trabaja en la NASA y tiene un coeficiente intelectual de 225. Les quiero mencionar que comúnmente los coeficientes intelectuales de una persona normal está en un promedio de 90, 100. Si uno tiene más coeficiente que este, se puede considerar que tiene mayores capacidades. A partir de 120, se considera que ya es superdotado en un primer nivel. Tener más de 120 lleva a casos de mayor intelectualidad, por decirlo así, coeficiente intelectual mucho más elevado. Por eso, los diferentes tipos de coeficiente intelectual dentro de los superdotados también están marcados para poder entender el nivel de rareza, digamos, y la capacidad mayor que tienen dentro de los superdotados incluso. Tenemos Terra Stone de coeficiente intelectual de 230, que a los 20 años logró su doctorado en medicina. Terra Stone, lo que tenía, hoy en día hay por medio de internet el tema de cursos online. Puede aprender de física, puede aprender de química, puede aprender de álgebra, puede aprender de idiomas y tener certificados que garanticen que fue una persona que se instruyó en eso. También puede hacer, de hecho, pruebas de admisión por medio de internet. De eso les voy a hablar ahora. El niño que tiene mayor capacidad intelectual o que se detectó que tenía mayor capacidad intelectual en la historia, sencillamente aprobó lo que fueron parciales para el ingreso a facultades reconocidas y los logró aprobar sin dificultad. Es algo grandioso. Continuemos. Esto.
William James Davis tiene 250 de coeficiente intelectual a 300. Este es el caso del que les mencionaba. William fue una persona que tuvo padres también con altas capacidades intelectuales, al cual le enseñaron griego, turco, arameo. Fue políglota gracias a su madre. La educación que ella le dio fue fabulosa. Años más tarde, el niño desarrolló incluso su propio idioma, el cual llamó Venderwood. En un día aprendió portugués, se internó en una biblioteca, tomó libros de portugués, libros para poder aprender el idioma, y al día siguiente realizó una prueba para poder entender si había aprendido o no había aprendido el idioma. Y lo había logrado aprobar con nota excelente. Lo único que se le encontró complicado fue el tema de tener un buen habla del portugués, como que el acento todavía no estaba perfeccionado. Esto fue en 1988 en Estados Unidos. Creció con historias griegas, a los 11 años tenía maestrado de matemáticas y estudios planetarios, a los 6 hizo el examen para la Escuela de Medicina en Harvard, a los 7 en el mismo hizo también ingeniería, a los 19 se graduó de lingüista, a los 16 recibió en la misma escuela el título de abogado y llegó a hablar 40 idiomas. Fue introvertido, casi no tuvo amigos, prefería estar solo, tenía pasión por la geometría euclidiana y la no euclidiana, y escribió varios libros con seudónimos. Murió a los 42 años con un derrame cerebral, terminando 7 carreras. Esta persona entendió que era diferente, nunca tuvo una novia, y la razón por la que muchos de los libros, las personas que vieron de cerca el caso de este niño, mencionan que no encontró una persona que haya sido igual a él, y eso de alguna forma le fue frustrante. Su educación, sus anhelos de crecimiento eran muy diferentes al resto. Cuando era niño no podía establecer una comunicación pareja porque él tenía la mentalidad de una persona grande. Cuando fue grande, las personas mismas no tenían la capacidad de intelecto que él tuvo. Estuvo constantemente adelantado a sus años, y no solo eso, sino que el conocimiento que él tenía también tenía que ver con el anhelo de crecimiento, de aprender más, y de alguna forma le jugó en contra en poder relacionarse con otras personas. Esto nos lleva a otro tema. Nosotros como padres, como educadores o personas que tengan algún familiar cercano, que podamos generar algún cambio en estos niños, tenemos que mencionar la importancia de crecer intelectualmente como de generar capacidades sociales. Este niño la pasó muy mal desde lo social, desde no generar empatía con otros. Desde el ámbito académico siempre fue sobresaliente, pero es lamentable que haya sido una persona muy introvertida, de que no haya tenido muchos lazos con otras personas. Eso sí es lamentable. Mencionan también que no tenía muchos amigos. Eso puede también tener que ver con el querer desarrollar tiempo para poder crecer intelectualmente. Cuando nosotros hablamos, comúnmente generamos conocimiento en otros, pero cuando callamos, cuando estamos a solas, aprendemos y desarrollamos capacidades, podemos generar un montón de proyectos que no ocurren comúnmente cuando estamos en común con otros. Desde ese sentido entiendo lo que le pasaba. Muchas veces a mí me ha pasado de preferir estar sola porque me gusta aprender. Eso nos lleva una vez más a mencionar si alguna vez te evaluaste, si alguna vez consideraste que tenías capacidades diferentes, y también de poder curar heridas si es que tal vez fuiste uno de los tantos superdotados en el mundo que no fueron detectados, y la educación que recibiste no fueron las que te tendrían que haber dado. Si tal vez hasta este momento, digamos, realmente podés desarrollar tus capacidades para crecer. El intelecto tiene que ver con la creencia, o es que si uno cree en Dios no debería desarrollarse intelectualmente. La respuesta es lógica para mí. Obviamente que el intelecto es algo que va a crecer y tiene que crecer, estés donde estés, creas o no creas. El conocimiento es algo que es necesario y fundamental para el desarrollo pleno nuestro, no solo para el habla, no solo para poder generar pensamiento propio, sino también para relacionarnos con otros. El conocimiento es fundamental, y aprender a
hacer un buen uso de ese conocimiento es sabiduría. Quiero mencionar acá un caso puntual de un chico, se llama Simeón Ereniev, es un chico vasco, tiene 18 años y está en el tercer año de medicina. Esto quiere decir que este niño desarrolló en mucho menos tiempo lo que fue la primaria y lo que fue la secundaria. Quiero darles a entender que los superdotados pueden estar en muchos contextos. Hay padres que tuvieron un chico superdotado y no entienden de dónde, porque tal vez ellos no tuvieron educación formal, tal vez ni siquiera saben leer, y el chico salió superdotado. Entonces, ¿cómo puede ocurrir algo así? Creo que hay demasiado por hablar. Lo principal que yo les quería mencionar es que estos niños tienen que ser detectados. Es necesario generar los test a tiempo y forma para poder descubrir las capacidades de cada niño y al mismo tiempo poder desarrollar un plan para que puedan recibir la educación que necesitan. Y que no es tan complicado, porque a veces los padres que tienen limitaciones en cuanto al dinero consideran que sería un problema que el niño tenga esta capacidad porque vas a tener que gastar en los estudios, vas a tener que estar pendiente, llevar y traer a este niño a este lugar. Si vos tenés otros hijos, tenés que luego ir a los colegios de tus otros hijos. No es tan complejo. Yo creo que si hay un superdotado, realmente se pueden hacer todos los esfuerzos necesarios para que este niño crezca. Les quiero contar también que muchos de los que fueron superdotados tuvieron empleos que realmente son soñables para muchos e inalcanzables para otros. Entonces, realmente el tener un niño como estos es un milagro y es fundamental ser un buen productor, un buen guía, una persona que cultive a estos niños, que son regalos de Dios finalmente para los padres. Bueno, les cuento el caso de Simeón, más que nada porque mencionan justamente en estos días que la inteligencia y la creencia no estarían llevándose de la mano. Es completamente mentira. Hubo gente que fue muy creyente y también fue intelectual. Lo importante es poder ver a Dios y poder verlo a través de la escritura y no desde discursos que tal vez hayan sido transgiversados, y desde ese lado se entiende que haya muchas personas que no crean porque se llevaron por discursos, por el ejemplo de otras personas y no se enfocaron en Dios. Hasta acá el video, nos estaremos viendo para una próxima oportunidad. Espero que te haya gustado esto de lo que hablamos. Si es así, me podés escribir debajo en comentarios. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de este tema. Nos vemos.